Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para continuar profundizando en nuestro estudio de la Biblia, utilizando como ayuda la revista La Atalaya. En esta ocasión empezamos a utilizar la del mes de abril del 2024. Esta revista nos acompañará por algunas semanas revisando algunos artículos de estudio de esta información. Lo que vamos a repasar es lo que nos corresponde examinar en esta semana del 10 al 16 de junio. En cuanto al tema de este artículo es Avancemos hacia la madurez. El texto central del artículo es Hebreos capítulo 6, versículo 1. Avancemos hacia la madurez. Con relación a lo que es el tema o el resumen, que también podríamos llamarle, los cristianos maduros piensan y actúan de acuerdo con la voluntad de Jehová y toman buenas decisiones. Tenemos un artículo de 19 párrafos, así que queremos empezar a examinarlos brevemente. La pregunta 1. ¿Qué espera Jehová de nosotros? Empieza con una comparación que vamos a usar durante todo este estudio sobre unos padres que ven con mucho amor a su hijo que va creciendo poco a poco. Eso es algo natural. Si no sucede eso, se preocupan. Así se siente Jehová, muy feliz al ver que damos nuestros primeros pasos en sentido espiritual, pero también quiere que crezcamos hasta llegar a ser cristianos maduros. Por decirlo así, eso es también lo natural, lo normal. La pregunta 2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Aquí tenemos algunas. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? ¿Y por qué no debemos confiarnos? 4 puntos que se van a examinar. Empecemos con el primero. El subtítulo, ¿qué significa ser un cristiano adulto? La pregunta 3. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? Aquí la palabra cristiano adulto también puede significar maduro o completo. Por lo tanto, se refiere al momento que se alcanza la madurez espiritual. Por supuesto, se espera que siga progresando en sentido espiritual. Y tenemos una nota aquí en este párrafo que indica que las escrituras hebreas no utilizaban las palabras maduro e inmaduro con este sentido, pero el concepto o la idea sí aparece. Y aquí se pone el caso de Proverbios, donde se indica que un joven puede ser inexperto y que es sabio y tiene entendimiento. Por eso es que se utiliza aquí, en vez de la expresión cristiano maduro, se utiliza la expresión cristiano adulto. Párrafo 4. ¿Cómo son los cristianos maduros? Aunque se recuerda que son imperfectos y cometen errores, aún así están dispuestos a obedecer todas las normas de Jehová. Tienen puesta la nueva personalidad, se esfuerzan por pensar y actuar como Jehová espera de ellos. Usan las leyes y principios bíblicos de Jehová para tomar buenas decisiones en sus vidas. Así son los cristianos maduros. Párrafo 5. ¿Qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? Y aquí hay que leer Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Así que dejemos de ser niños. No seamos sacudidos por las olas ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Volviendo a la pregunta 5, ¿qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? A ellos se les puede engañar fácilmente, como indicaba el texto de la carta a los Efesios. Gente que recurre a trampas y engañan a otros con astucia. Por eso son presas fáciles a las teorías conspiratorias y lo que dicen los apóstatas, que están muy metidos en las redes sociales y a veces hacen preguntas aparentemente de curiosidad espiritual o ingenuas, y algunos caen en esa trampa. Por eso aquí tenemos una nota
en este párrafo 5, que recurre al artículo de cómo protegerse de la información falsa que encontramos en el sitio jw.org. Y ahí habla de tengamos cuidado con noticias engañosas, no crea todo lo que ve y todo lo que oye. Y utiliza una pregunta, ¿es una noticia real o solo un meme? Lamentablemente muchos hermanos creen todo lo que ven en las redes sociales sin confirmar que eso es cierto y lamentablemente recurren a mencionar a otros esa noticia y después se dan cuenta que no era verdadero. También hay que analizar la fuente, el contenido que se nos da, etc. Entonces, necesitan los cristianos dejar de seguir o creer todo lo que se dicen. Otra característica de los cristianos inmaduros es ser envidiosos o conflictivos u ofenderse rápidamente o caer en tentaciones sin medir las consecuencias. Párrafo 6. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser un cristiano maduro? Y debemos ver las imágenes. De nuevo se pone como ejemplo el proceso natural de crecimiento de un niño hasta llegar a ser adulto. En ese proceso necesita protección, cuidado, supervisión para que no le pase algo que se puede prevenir. Por ejemplo, aquí se pone el caso de, para cruzar una calle, una madre necesita agarrar la mano de su niño o niña. Pero ese niño va creciendo y conforme lo hace, se le permite cruzar solo sin agarrar la mano, pero por supuesto bajo supervisión de alguno de los padres. Ya de adulta, esa niña que ha crecido es capaz de cuidarse del peligro por sí sola, tomar decisiones de cuál es el momento preciso para cruzar o no. Así es un cristiano maduro espiritualmente. Poco a poco va tomando decisiones con la ayuda de otros, basado en los principios bíblicos de Jehová, y por esa razón llega a distinguir cuándo y cómo deben realizarse algunas cosas que no afecte su relación con Jehová ni su vida espiritual. Y en las fotos tenemos aquí la demostración de lo que se acaba de mencionar en este párrafo. Una madre va llevando a su niña de la mano para cruzar la calle y le está indicando qué decisiones se deben tomar o circunstancias para cruzar con tranquilidad dicha calle. Y luego ya de adulta pues puede tomar la misma niña que ha crecido y ahora es una joven o adulta, puede tomar su propia decisión en el momento apropiado para cruzar, recordando los consejos que se le dieron de parte de sus padres. Y eso es lo que se ve también que sucede aquí. Como padres cristianos están estudiando con su hija, recordándole las leyes y principios bíblicos, lo que debe hacer si se presentan ciertas circunstancias. Y vemos ya en el lado derecho de la información cómo esa misma joven ha crecido y ahora está estudiando por sí misma y si se presentan ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ella puede tomar la decisión más apropiada basándose en lo que Jehová enseña. Veamos el párrafo 7. ¿Necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? Por supuesto. Un cristiano maduro se beneficia de la sabiduría y los consejos de hermanos con más experiencia, pero también reconoce que debe llevar su propia carga de responsabilidad. Ese cristiano maduro no va a esperar que otros decidan por él o que le digan qué hacer. Eso es algo muy, muy importante. Párrafo 8. ¿Por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales? Es igual que los adultos. No tienen todos las mismas características físicas, las mismas cualidades, los mismos gustos. Así sucede con los cristianos maduros. Unos van a destacar por su sabiduría, por tomar buenas decisiones. Otros por su valor, decisión en ciertas situaciones. Otros por su generosidad y otros por su empatía. Es decir, se ponen del lado de la otra persona. Así que, aunque sean cristianos maduros, dos de ellos pueden incluso tomar distintas decisiones basándose en su conciencia, pero siempre apoyada en principios bíblicos. Así que no todos son iguales.
Veamos el subtítulo ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? La pregunta 9. ¿Por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Seguimos con la idea del crecimiento de un niño. El niño se convierte en un adulto de manera natural, es un crecimiento natural. Pero en el caso de los cristianos, cuando alguien se bautiza, no pasa automáticamente o crecer automáticamente hasta ser un cristiano maduro, aunque haya pasado 10, 20 o 30 años después de su bautismo. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 2, se menciona a algunos hermanos de Corinto que se habían bautizado hace mucho tiempo. Uno pensaría que ya son cristianos maduros por la cantidad de tiempo de bautizados. Incluso habían recibido hasta el Espíritu Santo, pero muchos seguían siendo inmaduros. Por eso el apóstol Pablo les dijo, tampoco son lo suficientemente fuertes, a pesar de la cantidad de tiempo de bautizados. Veamos el párrafo 10. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Y aquí debemos leer Judas, el versículo 20. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo. Recordando la pregunta decía, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Primero es tener el deseo de hacerlo. En el texto de Judas 20 hablaba de edifíquense y oren. Es decir, hay que actuar de manera voluntaria, con el verdadero deseo de hacerlo. También queremos responsabilizarnos de nuestro propio crecimiento espiritual, no depender de otros. Por eso es que queremos pedirle a Jehová que nos dé tanto el deseo como las fuerzas para actuar, como dice Filipenses 2:13. Párrafo 11. ¿Qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Aquí tenemos que leer Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. El texto dice, y dio a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelizadores, a algunos como pastores y maestros. Los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial y para edificar el cuerpo del Cristo, hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. La pregunta 11 decía, ¿qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Bueno, vimos en el texto que nos da pastores y maestros en la congregación que nos ayudan a alcanzar la madurez espiritual. Jehová nos da su Espíritu Santo para llegar a tener la mente de Cristo. Además, tenemos los 4 evangelios que nos permite conocer a fondo lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y poder pensar, actuar como Él lo hacía en imitación de su Padre. Todo eso nos ayuda a ser cristianos maduros. Veamos el siguiente subtítulo, la importancia del alimento espiritual sólido. Párrafo 12. ¿Qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? Es el conocimiento con el que iniciamos a entender la verdad. Y se nos ponen algunos ejemplos, como saber lo que es el arrepentimiento, entender lo que es la fe, el bautismo, la resurrección, etc. Para llegar a ser discípulos de Cristo es necesario que entendamos y aceptamos esas enseñanzas. Párrafo 13. ¿Qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreos 5:14? Y debemos ver las imágenes. El texto de Hebreos dice, en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Volviendo a la pregunta 13, ¿qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreos 5:14? Queremos ser buenos estudiantes de la Biblia, no solo recordar las leyes de Jehová, sino también sus principios. Para esto debemos leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios.
Cuando entendemos bien los principios bíblicos, podemos tomar decisiones que le agradan a Jehová. Hay que entender bien eso. Una ley de Jehová es algo que Él dijo y no tenemos opción de pensarlo si lo hago o no lo hago. Los principios, en cambio, nos ayudan a tomar decisiones en base de ciertas circunstancias y que no se violen las leyes bíblicas, por supuesto, pero esto nos ayuda a tomar decisiones que le agraden a Jehová. Y aquí tenemos esta imagen donde se ve que tenemos algunas opciones en ocasiones cuando tenemos un poco de tiempo libre. No está mal el ver algún documental o algo que nos ayude a mejorar nuestro conocimiento normal de la vida. Pero, ¿y qué tal si podemos utilizarlo para mejorar nuestra comprensión de algún tema en especial? Buscar el sitio JW y analizar algo que tal vez en algún momento hemos tenido curiosidad, espiritualmente hablando, y profundizar en eso, utilizar el tiempo apropiadamente. Por eso aquí en la nota que tenemos del párrafo 13 habla de la sección Proyecto de Estudio, que encontramos en la última parte de nuestra revista, en la contraportada, es decir, lo último, una página 32. Ahí tenemos un proyecto de estudio, la relación entre ser una persona espiritual y tomar buenas decisiones. Y nos pone el ejemplo de revisar Génesis 25, del 29 al 34, y analizar lo que sucedió entre Esaú y Jacob y cómo cada uno de ellos tomaron decisiones, en especial en el caso de Jacob. Ahí está un pedacito, una porción muy pequeña de la revista, pero que nos ayuda a estudiar. Ese es el propósito. Párrafo 14. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos, a los corintios a madurar? Los cristianos de Corinto querían que Pablo dijera una norma, si debían o no comer comida que se había ofrecido a los ídolos. Esto era lo que sobraba de la adoración a los ídolos, quedaba un poco de carne, entonces ellos querían que Pablo les digan qué hacemos, comemos o no. Pablo les explicó que cada uno tiene derecho a elegir según su conciencia, es decir, cada uno debía tomar su propia decisión. Pablo no les iba a decir lo que debían hacer porque no les estaba ayudando a madurar. Para eso, citó algunos principios bíblicos para que tomaran su propia decisión, que les deje la conciencia tranquila, no hicieran tropezar a otros y, por supuesto, eso les enseñara a tomar decisiones por sí mismo para llegar a la madurez cristiana. Párrafo 15. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? Algunos cristianos hebreos seguían insistiendo que debían obedecer la ley mosaica, aunque ya habían pasado 30 años desde que el sacrificio de Cristo la había anulado, pero seguían insistiendo en eso, es decir, no estaban actualizados. Pablo les recordó que debían alimentarse de las cosas sólidas o fuertes en sentido espiritual. Es decir, debían mantenerse al día con las cosas nuevas que Jehová estaba enseñando mediante las congregaciones. Y lo más curioso es que no estaban lejos de esa información. Siempre tenían visita de los apóstoles, de los enviados del cuerpo gobernante, que les recordaban las cosas actualizadas, pero ellos no querían cambiar, querían seguir siendo lo mismo o pensar en lo mismo u obedecer lo mismo. Veamos el siguiente subtítulo. ¿Por qué no debemos confiarnos? Párrafo 16. Además de alcanzar la madurez, ¿qué debemos hacer? Queremos esforzarnos por mantenerla. Por eso es importante que constantemente estemos examinando nuestro progreso espiritual. Párrafo 17. Que nos enseña la carta a los colosenses sobre la madurez cristiana. Pablo les recordó que no dejaran engañarse por las ideas del mundo. Epafras, un cristiano maduro de esa época, también oraba para que ellos continuaran firmes como personas completas o maduras. Pero ellos debían esforzarse por mantener la madurez y contar con la ayuda de Jehová. Pero necesitaban que los mismos cristianos hicieran su parte, por supuesto. Párrafo 18. ¿Qué podría pasarle a un cristiano maduro? Y debemos ver la imagen. Podría perder la aprobación de Jehová. Algunos pueden endurecer su corazón y alejarse tanto de Jehová que ya no sean capaces de arrepentirse y recibir su perdón.
Y en el caso de los inactivos o expulsados que se arrepienten, es posible que los ancianos le pidan a un hermano maduro que los ayude a reconstruir su amistad con Jehová. Y aquí en la imagen que tenemos menciona a dos hermanos que están el uno ayudando a otro que ha perdido la amistad con Jehová, tal vez inactivo o expulsado ha estado y necesita ahora ayuda, y cómo Jehová les está ofreciendo a quienes necesitan reconstruir su amistad mediante un anciano o hermano maduro que el cuerpo de ancianos decida quién le dará dicha ayuda. Hay que recordar también, si podemos repasar el informe del cuerpo gobernante, el número 2, que se habló sobre la ayuda que se extiende a los que están expulsados y quieren regresar a la organización. Habría muy buenos puntos nuevos que se mencionaron en el informe 2 del cuerpo gobernante de este año. Párrafo 19. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Continuar nutriéndonos con alimento espiritual sólido y cada día pensar cómo Jehová lo hace. Si ya hemos alcanzado la madurez cristiana, hacer todo lo posible por no perderla nunca. Tenemos aquí las últimas preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué significa ser un cristiano adulto o maduro? Es alguien que obedece todas las normas de Jehová, que se esfuerza por pensar y actuar como Jehová espera de sus siervos, que tiene puesta la nueva personalidad y que toma decisiones basadas en las leyes y los principios de Jehová. La segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? Primero, tener el deseo de madurar. Además, recibir el consejo de los pastores y maestros en la congregación. Pedir el Espíritu Santo para que nos ayude a tener la mente de Cristo. Estudiar la Biblia, meditar en los principios bíblicos que contiene y, por supuesto, aplicarlos. Y la última pregunta, ¿por qué no debemos confiarnos? Necesitamos constantemente examinar cómo va nuestro progreso espiritual. De no hacerlo, aún siendo un cristiano maduro, se puede acabar perdiendo para siempre la aprobación de Jehová. Por eso no hay que confiarse. Sin duda, un excelente artículo de estudio para esta semana del 10 al 16 de junio. Queremos repasarlo bien, queremos ahondar más, si es posible, en algunos textos bíblicos que se pueden haber pasado, y entender bien todo el material que el cuerpo gobernante, que el esclavo fiel y prudente nos está poniendo para entender nuestra valiosa relación con Jehová y cómo todos debemos progresar. Recordamos, el título de este artículo es Avancemos hacia la madurez. Es el artículo de estudio número 14. Esperamos disfrutar de nuestro estudio del fin de semana para los que estaremos en el Salón del Reino o algunos otros que ya están en las asambleas regionales. Queremos disfrutar entonces de la información que Jehová nos da y, si es posible, volvernos a encontrar en una próxima oportunidad.